¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que creías que te amaba? Imagina perderlo todo, tu fortuna, tu carrera y, lo más doloroso, a la persona que pensabas que era tu alma gemela. Esta es la historia de Esteban, un hombre que lo tenía todo, hasta que su esposa lo traicionó de la manera más cruel. Pero, lo que no sabía Marta, es que no todo estaba perdido. Un rostro desfigurado no solo cambia el exterior, sino que despierta una nueva alma, llena de venganza y determinación. Hoy te contaré cómo Esteban, después de ser dado por muerto, regresa con un nuevo rostro, pero con la misma sed de justicia. Y su venganza será más aterradora de lo que Marta podría imaginar, y todo comenzará sin que ella lo reconozca. ¿Estás listo para escuchar la historia de cómo la traición puede desatar el destino de una persona que ya no tiene nada que perder? Quédate hasta el final y prepárate para el giro que cambiará todo. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Esteban había trabajado toda su vida para llegar a donde estaba. Con una carrera exitosa en el mundo de los negocios, una casa lujosa en la Ciudad de México y una esposa que siempre parecía ser la mujer perfecta, su vida parecía de ensueño. Marta, su esposa, era todo lo que él había deseado en una mujer, hermosa, inteligente y, sobre todo, amorosa. Sin embargo, lo que Esteban no sabía era que todo eso no era más que una fachada. Era una tarde soleada cuando todo cambió. Esteban había planeado un viaje en coche hacia las montañas, un fin de semana para relajarse después de una semana agotadora en el trabajo. Marta insistió en acompañarlo, aunque en su rostro había algo extraño, una especie de inquietud que Esteban no supo identificar en ese momento. Pero, como siempre, confiaba plenamente en ella. No podía ni imaginar que su propia esposa había planeado su caída. El camino serpenteaba por una carretera montañosa, rodeada de árboles altos y sombras densas. Marta, sentada junto a él, miraba su teléfono móvil con una concentración que Esteban encontró algo fuera de lugar. No fue hasta que él hizo una maniobra para evitar una curva peligrosa que algo inesperado ocurrió. El coche perdió el control, volcó varias veces y se estrelló contra un árbol con una fuerza brutal. Esteban quedó inconsciente instantáneamente, mientras el sonido de los cristales quebrándose y el ruido metálico del coche destrozado resonaban en sus oídos. Marta, que estaba a su lado, parecía ilesa. A su alrededor, todo estaba en silencio, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. En su mente, Esteban luchaba por entender lo que había sucedido, pero la verdad aún no le era revelada. Horas después, Esteban despertó en un hospital. Su cuerpo entero dolía, y lo primero que notó fue la sensación extraña en su rostro. Cuando intentó tocarlo, el dolor fue insoportable. Al abrir los ojos, vio a un médico que se acercaba con cara de preocupación. Esteban, confundido y atónito, apenas podía comprender lo que estaba pasando. El señor Esteban ha tenido un accidente grave. Lamentablemente, su rostro está completamente desfigurado. Lo que le sucedió es irreparable, pero hay una opción. Podemos hacer un trasplante de rostro, un procedimiento experimental que podría devolverle una vida normal, aunque no sin riesgos. El médico no mencionó el hecho de que Esteban había sido dado por muerto, y mucho menos que Marta, la mujer que juró amarlo, había hecho todo lo posible para deshacerse de él. En su mente, solo había espacio para una idea: venganza. Pero, para ello, necesitaba estar vivo. Marta, por otro lado, creyó que se había salido con la suya. Cuando el accidente ocurrió, ella estaba tranquila, segura de que había logrado su objetivo. Había planeado todo: el accidente, la forma en que Esteban perdería el control del coche, la manipulación cuidadosa de los eventos. Su amante, a quien había mantenido en secreto por meses, ya estaba esperando que Esteban desapareciera de una vez por todas, para poder disfrutar de la fortuna que él había acumulado a lo largo de los años. Nadie sospechaba que Esteban seguía vivo. Nadie sabía que su rostro había sido reconstruido por completo. Con una nueva identidad y una apariencia irreconocible, Esteban estaba listo para regresar al mundo que lo había traicionado. Pero esta vez, no sería el hombre que Marta conocía. Sería alguien completamente diferente. Mientras su rostro cambiaba,
algo en su interior también lo hacía. La furia, el dolor y la decepción lo consumían. Ahora tenía la oportunidad de hacerle pagar a Marta, pero no de la manera que ella pensaba. No sería un enfrentamiento directo, no necesitaría gritar ni pelear. Su venganza sería mucho más sutil. Haría que ella experimentara lo mismo que él, la soledad, el abandono y la impotencia. Y lo haría sin que ella pudiera siquiera reconocerlo. Esteban dejó el hospital con una determinación fría y calculada. Sabía que la venganza sería su motor, pero también entendía que necesitaba paciencia. El primer paso era regresar al mundo, a su vida anterior, sin ser descubierto. Y para ello, necesitaba tiempo. Mientras tanto, Marta seguiría viviendo su vida, creyendo que Esteban estaba muerto, ajena a que su pesadilla estaba por comenzar. La historia apenas comenzaba. El primer acto de venganza de Esteban sería mucho más devastador de lo que Marta podía imaginar. Y lo más inquietante de todo, nadie, ni siquiera Esteban mismo, sabía hasta dónde podría llegar. La sed de justicia, de redención, estaba en su corazón, pero lo que sucedería después, nadie lo esperaba. Esteban, ahora con un rostro irreconocible y una identidad completamente nueva, caminaba por las calles de la Ciudad de México sin que nadie lo mirara dos veces. Había cambiado su aspecto de una manera tan radical que incluso él mismo tenía dificultades para reconocer al hombre que veía en el espejo. La cirugía fue un éxito rotundo, pero la transformación interna fue aún más impactante. El dolor de la traición que Marta le había causado lo consumía, y su sed de venganza crecía con cada paso que daba. Durante semanas, Esteban se dedicó a reconstruir su vida desde cero. Encontró un trabajo en una empresa de tecnología, algo que nunca habría hecho en su vida anterior, pero que ahora le ofrecía la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo. Nadie sabía quién era realmente, ni su pasado, ni su historia. Era solo un hombre más en un mundo lleno de rostros y nombres desconocidos. Y eso le gustaba. La libertad de ser invisible era una de las pocas cosas que le quedaban. Pero la venganza nunca estuvo fuera de su mente. Esteban tenía un plan meticulosamente diseñado. No solo quería destruir a Marta, quería hacerle entender, de una manera sutil pero devastadora, lo que sentía vivir con la culpa de haberlo traicionado. No sería algo inmediato. No quería ser visto como el villano que persigue a su exesposa. No. Esteban quería que Marta llegara a su propia conclusión, que cayera por su propio peso, como un castigo que ella misma se merecía. Para ello, necesitaba tiempo y paciencia. Primero, debía asegurarse de que Marta estuviera completamente ajena a su regreso. No quería que alguien, ni siquiera los amigos cercanos de Marta, lo reconocieran. Durante semanas, Esteban se dedicó a espiar discretamente su vida, observando desde lejos sus movimientos, sus actividades diarias. Había aprendido todo lo que necesitaba saber. La mujer que una vez le juró amor eterno ahora vivía con su amante en la misma casa en la que vivieron juntos, disfrutando de la fortuna que él había ganado con su esfuerzo. Esteban no sentía odio por el amante, sino más bien indiferencia. El verdadero objetivo era Marta. Él la odiaba, sí, pero también sentía una profunda tristeza por lo que ella se había convertido. Un día, mientras tomaba un café en una cafetería cercana, Esteban vio a Marta. La reconoció al instante, aunque su rostro ya no era el de antes. Ella no lo vio. Esteban se acercó lentamente y la observó desde lejos. Marta parecía estar disfrutando de su vida. Reía con su amiga, tan despreocupada como siempre, mientras su amante la esperaba en su coche estacionado en la esquina. Fue entonces cuando Esteban comenzó a trazar el siguiente paso de su venganza. No necesitaba acercarse a Marta, ni siquiera hablarle. Lo único que tenía que hacer era demostrarle, poco a poco, que él seguía allí, vivo, observando todo lo que hacía. El simple hecho de que él no la hubiera buscado para confrontarla, ni siquiera para darle la oportunidad de pedir perdón, era suficiente para empezar. Esteban quería que Marta sintiera la angustia de saber que su exmarido no solo seguía vivo, sino que no quería nada de ella. Ni siquiera su arrepentimiento. A medida que pasaron las semanas, Esteban continuó con su vida aparentemente normal. Iba al trabajo, salía con nuevos amigos, pero siempre vigilaba a Marta a través de las redes sociales y en persona, sin que ella lo supiera. Lo que nadie sabía,
ni siquiera su nueva familia o amigos, era que Esteban había comenzado a hacer una lista de todas las pequeñas injusticias que Marta había cometido durante su relación. Cada mentira, cada traición, cada palabra hiriente estaba anotada en su mente. Y todo eso sería parte del castigo que él le daría. Esteban sabía que para causar el mayor daño, debía atacar de una forma que Marta nunca imaginaría. Ella lo había dejado por muerto, por lo que la sensación de sorpresa sería su principal arma. Por ahora, todo lo que él quería era que Marta comenzara a sentir ese vacío, esa incertidumbre, esa duda que tanto había marcado su propia vida tras el accidente. Si ella pensaba que su vida iba bien, que su traición había quedado atrás, Esteban la haría ver que todo eso era solo una ilusión. El siguiente paso sería mucho más directo, pero igualmente calculado. Esteban comenzaría a aparecer en lugares que Marta frecuentaba, sin que ella lo reconociera. Se aseguraría de estar en la misma tienda, en el mismo restaurante, en los mismos eventos sociales. No para acercarse, sino para que ella comenzara a preguntarse si realmente lo había dejado todo atrás. Cuando Marta se diera cuenta de que alguien en su vida estaba observándola, pero nunca lo suficiente como para hablarle, la angustia se instalaría en su corazón. Ese sería el primer golpe de su venganza. Esteban no tenía prisa. Sabía que, al final, lo que más dolería a Marta sería darse cuenta de que, después de todo lo que le hizo, él ya no la necesitaba. Ni su perdón, ni su amor. Él había reconstruido su vida, había dejado atrás el hombre que ella conoció, y lo que vendría después sería la culminación de su venganza. Porque Esteban no solo quería destruir a Marta. Él quería ser libre. La vida de Esteban había cambiado de una manera que él mismo no había imaginado. En la Ciudad de México, rodeado de la multitud, pasaba desapercibido. El rostro que alguna vez fue su identidad, ese rostro que fue conocido por amigos, familiares, sobre todo, por su esposa Marta, ahora era parte de un pasado que él no deseaba recordar. Todo lo que Esteban deseaba era venganza. Y para obtenerla, debía tener control absoluto de cada detalle, de cada paso de su plan. Un día, mientras caminaba por una de las avenidas más concurridas del centro, Esteban sintió una extraña sensación de satisfacción. Había logrado el primer paso de su venganza. Marta no lo reconocía. Sin embargo, él la veía, observaba cada movimiento suyo con meticulosa atención. Sabía que en algún momento, ella comenzaría a preguntarse sobre la presencia de alguien extraño en su vida. Esa incertidumbre, esa duda, serían su primer castigo. Marta no sospechaba que el hombre que la observaba en silencio, en cafés o incluso en las calles cercanas a su hogar, era el mismo que una vez había amado y que ella había dejado por muerto. Esteban, sin embargo, disfrutaba de la idea de que ella estaba cada vez más atrapada en su propio juego de mentiras y traiciones. Nadie podría salvarla de lo que estaba por venir. Mientras tanto, Esteban había comenzado a reconstruir sus relaciones con las personas que había conocido en su vida anterior, pero sin revelar su verdadera identidad. Un buen amigo de la familia, Javier, lo había invitado a una fiesta en la que Marta también estaría presente. Era la oportunidad perfecta para acercarse más a ella sin que pudiera sospechar de quién era realmente. Esteban aceptó la invitación, pero con una condición: no podía hacer preguntas sobre su vida pasada. Necesitaba que todos lo aceptaran como un hombre nuevo, sin historia. El día de la fiesta llegó y Esteban se presentó con un traje elegante, ajustado a su nueva imagen. No fue difícil hacer que los demás lo aceptaran. Todos lo miraron como a un hombre de éxito, alguien respetable y bien conectado. Nadie pensaba que había algo oculto en él. Esteban se sentó en una mesa, observando a Marta desde lejos. Ella estaba radiante, conversando con sus amigos como si nunca hubiera tenido una vida diferente. La oportunidad de acercarse a ella surgió cuando Marta se alejó un poco del grupo. Esteban, de forma casual, se acercó a la barra para pedir una bebida. Al pasar cerca de ella, la saludó con una sonrisa que no revelaba nada, un gesto que podría parecer amistoso. Marta lo miró, pero no hubo reconocimiento en su mirada. Esteban se detuvo un momento, y con voz suave, dijo: «Me parece que nos conocemos de algún lado, ¿verdad?». Marta lo miró de arriba abajo, con una leve sonrisa de desconcierto. «Lo siento, no creo». «¿Y tú?», respondió ella,
no del todo interesada. Esteban sonrió internamente. La expresión en su rostro era de total indiferencia, pero por dentro, sentía una satisfacción profunda. Marta lo había mirado, pero no lo había reconocido. Nada en su cara le resultaba familiar. Era como si Esteban nunca hubiera existido en su vida. Durante el resto de la fiesta, Esteban permaneció en segundo plano, observando cuidadosamente cada movimiento de Marta. Quería que ella estuviera rodeada de gente, que disfrutara del ambiente como si nada fuera a cambiar. Pero en el fondo de su mente, Esteban sabía que todo estaba cambiando lentamente. La mujer que alguna vez lo había amado, que había estado a su lado en los mejores y peores momentos, ahora estaba construyendo su vida sobre una mentira. No podía permitir que siguiera adelante con esa falsa felicidad. Cuando la fiesta comenzó a decaer y los invitados empezaron a retirarse, Esteban se acercó nuevamente a Marta. Esta vez, él tenía algo que ofrecerle, una invitación a tomar un café al día siguiente, sin compromisos. De alguna manera, quería que Marta sintiera que podía contar con él, que no todo estaba perdido entre ellos. Pero detrás de esa invitación había algo más, una trampa sutil. Marta, sé que te resulta extraño, pero ¿te gustaría salir un día a tomar algo?, preguntó Esteban, sin mostrar ninguna emoción, solo una cortesía fría. Marta lo miró con desconcierto, pero esta vez, había algo diferente en su mirada. Algo en su interior le decía que Esteban no era solo un desconocido. Había algo familiar en él, algo que la hacía sentirse incómoda. ¿Por qué no?, respondió ella, sin mucha convicción, pero aceptando la propuesta. Lo que Marta no sabía era que esa invitación era el comienzo de algo mucho más grande. Esteban estaba dando los primeros pasos hacia su venganza, no con violencia, no con confrontaciones directas. Esteban sabía que la clave era hacer que Marta cayera en su propio laberinto de culpa y desesperación. Ella nunca imaginaría que ese hombre tan amable que había conocido en la fiesta era, en realidad, el mismo que había destruido su vida. Mientras tanto, Esteban seguía observando, esperando el momento perfecto para lanzar su siguiente movimiento. La partida apenas comenzaba, y Marta aún no sabía que, en su vida, lo peor estaba por llegar. Porque el hombre que había dejado por muerto, el hombre que pensaba que ya no existía, estaba más vivo que nunca, y su venganza sería mucho más devastadora de lo que Marta podía imaginar. La vida de Esteban se había convertido en una intrincada red de mentiras, engaños y observación minuciosa. Cada acción, cada palabra que pronunciaba, estaba cuidadosamente calculada. El hombre que antes fue un esposo amoroso, confiado en el amor de su mujer, ahora era alguien completamente diferente. La transformación no solo había sido física, sino también emocional. Esteban ya no sentía el mismo amor por Marta, ni la compasión que solía tener. Lo que sentía ahora era una fría determinación, debía vengarse, y lo haría de la manera más inteligente posible. Al día siguiente, después de la fiesta, Esteban se encontró con Marta en el café que ella había aceptado. El lugar era tranquilo, con una decoración sencilla pero elegante, como si quisiera disimular su verdadera personalidad. Marta llegó puntual, su rostro reflejaba una ligera incomodidad, pero también curiosidad. Había algo en ese encuentro que no lograba entender. Quizá la sensación de que algo no estaba bien, aunque no pudiera identificar qué. Esteban la saludó con una sonrisa cálida, como si fuera un viejo amigo que se había reencontrado después de años. Marta, en cambio, lo miraba con desconfianza, aunque no dejaba que eso se notara demasiado. Mientras esperaban que el camarero trajera las bebidas, la conversación fue superficial, como si intentaran romper el hielo, pero ambos sabían que había algo más en juego. En ese momento, Esteban se dio cuenta de lo frágil que era Marta. Había una debilidad en ella, una inseguridad que antes nunca había notado, tal vez porque la relación que habían tenido estaba impregnada de amor y confianza. Ahora, solo quedaba desconfianza. ¿Cómo te has estado?, preguntó Esteban con voz suave, observando cada gesto de Marta. Bien, ya sabes, trabajando y ocupada con todo lo que ha pasado, respondió Marta, sin mirarlo directamente a los ojos. Esteban percibió la tensión en su tono. Sabía que su vida, aunque parecía normal por fuera, estaba llena de secretos y presiones. Todo lo que había hecho con Esteban seguía pesando sobre ella, pero no se atrevía a admitirlo.
Mientras conversaban, Esteban no podía evitar pensar en lo que Marta había hecho. Aquella traición que ella había cometido, la fría manera en que había planeado su accidente, todo seguía dándole vueltas en su cabeza. Y ahora, allí estaba, frente a él, como si nada hubiera pasado. La paz que parecía mostrar era falsa, y Esteban se deleitaba en esa mentira que ella misma construyó. Sin embargo, no podía dejar que sus emociones se desbordaran. No en ese momento. Esteban necesitaba ganar su confianza primero, hacerla sentirse cómoda con él, antes de ejecutar su siguiente jugada. En medio de la conversación, Esteban lanzó un comentario casual que hizo que Marta se quedara pensativa por un momento. «Me parece curioso cómo las personas cambian con el tiempo», dijo Esteban, mientras tomaba un sorbo de su café. Marta lo miró, sorprendida por la afirmación, pero no dijo nada al respecto. Esteban podía sentir la incomodidad que comenzaba a crecer entre ellos, y lo disfrutaba. Pasaron los minutos, y la conversación siguió por caminos superficiales, pero Esteban sabía que cada palabra que decía estaba plantando una semilla en la mente de Marta. No podía dejar que ella sospechara. El tiempo, pensó Esteban, sería su mejor aliado. En cuanto el café terminó, Esteban le ofreció a Marta un paseo por el parque cercano. Ella aceptó, aunque algo en su actitud indicaba que no se sentía completamente segura. El aire fresco de la tarde los envolvió mientras caminaban por el parque, conversando de manera casi forzada. Esteban la observaba con detenimiento. No solo buscaba sus puntos débiles, sino también cómo reaccionaba a cada uno de sus gestos y palabras. Cada movimiento de Marta era una pista que lo acercaba más a su objetivo. A medida que avanzaban, la conversación se fue tornando más personal. «Recuerdo cuando planeábamos juntos el futuro», dijo Marta de repente, mirando al suelo, como si buscara algo en el suelo. «Pensaba que todo iría bien para nosotros. Pero la vida nunca es como esperamos, ¿verdad?» Esteban se detuvo un momento y la miró fijamente. Sabía que había algo más detrás de sus palabras. Estaba jugando un juego, y Marta era la pieza que debía mover. «¿Y qué piensas ahora?», preguntó, tomando un tono suave, pero calculador. Marta lo miró por un segundo, y luego sus ojos se desviaron. «No sé, supongo que trato de hacer lo mejor para seguir adelante», dijo finalmente, evitando mirarlo a los ojos. En ese instante, Esteban pudo ver en su rostro lo que él había estado buscando, el arrepentimiento. La culpa que Marta sentía por lo que había hecho estaba comenzando a emerger. Esteban sintió una pequeña satisfacción interna, pero no se dejó llevar por la emoción. Sabía que la batalla no era aún ganada. «Eso suena como algo que cualquiera podría decir», comentó Esteban, ahora un poco más serio. «Pero el verdadero arrepentimiento no se mide por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Y la vida tiene una forma extraña de poner las cosas en su lugar. No importa cuánto intentemos escapar de lo que hemos hecho, al final, todo se paga». Marta lo miró con una expresión que no podía descifrar, pero la tensión entre ellos era palpable. Esteban había dejado caer la semilla de la duda, la semilla de la culpa. Y aunque Marta no lo sabía aún, el peso de su conciencia iba a seguirla por el resto de su vida. «Nos vemos pronto, Marta», dijo Esteban con una sonrisa fría. «Lo disfruté mucho. Hay muchas cosas que aún nos queda por hablar». Marta asintió, aún desconcertada por la forma en que la conversación había tomado un giro tan inesperado. Esteban se despidió con la misma calma con la que había llegado, pero su mente ya estaba en el siguiente paso. Él no solo quería hacerle pagar a Marta por lo que había hecho, sino que quería que su arrepentimiento fuera eterno. Mientras Esteban se alejaba, sintió que la red se cerraba. Ya nada podría detenerlo. El tiempo seguía avanzando, y con cada día que pasaba, Esteban se sentía más cerca de lograr su objetivo. Cada paso que daba lo acercaba a Marta, y la red que había tendido alrededor de ella comenzaba a apretarse. En su mente, todo era claro, el plan estaba casi terminado, pero aún quedaban piezas que debían encajar perfectamente. Y una de esas piezas cruciales era la fortuna de Marta. No podía arruinar todo solo con el rencor que sentía por ella, necesitaba que Marta sufriera, pero no solo en lo emocional. Quería que lo perdiera todo, como él lo había hecho. Durante las semanas siguientes, Esteban fue creando un nuevo ambiente de confianza,
Lentamente lograba que Marta confiara más en él. Había momentos en que Marta, sin darse cuenta, se desmoronaba y mostraba la vulnerabilidad que intentaba ocultar. Esteban aprovechó cada oportunidad para alimentar sus inseguridades y sembrar las semillas de una futura caída. La manipulación era su mejor aliada, y lo hacía con tanta maestría que Marta jamás sospechó nada. Una tarde, cuando Marta lo llamó para pedirle ayuda con unos asuntos legales sobre su empresa, Esteban vio la oportunidad perfecta para intervenir de una manera aún más sutil. Marta le contó que había tenido algunos problemas financieros debido a malas decisiones empresariales que había tomado. Lo que no sabía era que Esteban estaba al tanto de todos esos problemas desde mucho antes. Había hecho su tarea, investigó a fondo, contrató investigadores privados, y sabía que Marta, por su ambición desmedida, había contraído deudas millonarias con algunos prestamistas peligrosos. Aprovechando la vulnerabilidad de Marta, Esteban le sugirió que podría ayudarla a solucionar algunos de esos problemas. Te conozco bien, Marta, y sé lo que significa para ti el éxito. No dejes que todo esto se derrumbe ahora. Hay formas de salir de este lío, pero debemos ser cuidadosos. La mirada que Esteban le dio en ese momento estaba llena de intenciones ocultas. Aunque no lo decía directamente, lo que ofrecía era un trato que podía significar tanto la salvación como la condena para Marta. Ella, sin pensarlo mucho, aceptó su ayuda. Lo que Esteban propuso fue sencillo: Marta debía transferirle ciertas acciones de su empresa a su nombre, como una garantía mientras se resolvían los problemas financieros. A cambio, él se encargaría de negociar con los prestamistas y cerrar las deudas. Esteban sabía que eso sería lo último que Marta podría hacer sin que se diera cuenta de las consecuencias. Con la firma de los documentos, Esteban tuvo acceso a todo lo que Marta había construido, y lo que más deseaba, la oportunidad de hundirla aún más. Aunque Marta confiaba en él, algo en su interior le decía que estaba tomando un riesgo. No quería, pero la desesperación la impulsaba a hacer cosas que antes habría considerado impensables. Esteban podía ver en sus ojos la lucha interna, pero también sabía que Marta no tenía otra opción. Pasaron unos días después de la firma, y Esteban comenzó a mover las piezas de su plan. Sabía que el momento de la venganza se acercaba, pero aún necesitaba que todo estuviera en su lugar. Como un estratega, calculaba cada paso, cada reacción que podría tener Marta, y cada consecuencia que podía generar. No había marcha atrás. La venganza de Esteban no solo iba a ser emocional, sino financiera. Quería que Marta tocara fondo, que se diera cuenta de lo que había perdido, lo que había hecho. Esteban sabía que el sufrimiento de Marta sería mucho más profundo si la hacía perder todo lo que había obtenido con tanto esfuerzo. La tarde siguiente, Esteban organizó una reunión con los prestamistas a quienes Marta debía grandes sumas de dinero. Sin que ella lo supiera, había preparado un encuentro en el que, en lugar de negociar, la deuda se doblaría. Los prestamistas, sabiendo que la situación de Marta era crítica, aprovechaban la oportunidad para presionarla aún más, mientras Esteban observaba desde las sombras. Cuando Marta se enteró de lo que estaba sucediendo, su mundo comenzó a desmoronarse. En un par de días, el dinero que había esperado recibir de los acuerdos con Esteban desapareció. En lugar de aliviar su carga, Esteban había empeorado todo. La trampa había funcionado a la perfección. Marta, atónita, intentó hablar con Esteban, pero él ya no era el hombre que conocía. La mente de Esteban estaba fría, calculadora. Ya no era el esposo desesperado que había sido hace meses. Ahora solo quedaba el hombre que quería que ella pagara, y lo haría con cada una de sus decisiones. Con una mezcla de ira y desesperación, Marta acudió a Esteban. ¿Qué me has hecho?, le gritó, al borde de las lágrimas. ¿Por qué me estás destruyendo así? Esteban la miró con calma, su rostro implacable, sin un atisbo de emoción. No me estás destruyendo, Marta, dijo con voz baja. Eres tú misma quien está destruyéndose. No soy más que un espejo de lo que hiciste. Lo único que estás viendo es el reflejo de tus propios errores. Marta intentó mantenerse firme, pero la presión de la situación la estaba superando. Esteban, en cambio, sentía que la jugada estaba ganada. Su paciencia había valido la pena. Había logrado que Marta tocara fondo, pero eso no era suficiente. Esteban quería que ella se enfrentara a la ruina total,
a la pérdida de todo lo que había valorado. La red se cerraba cada vez más, y Esteban podía ver que la primera parte de su venganza había sido cumplida. Pero, ¿era eso lo que realmente quería? No solo la caída de Marta, sino algo aún más profundo. Quería que ella viviera con el peso de lo que había hecho, día tras día, hasta que la culpa la devorara por completo. A medida que Esteban se alejaba de Marta, una sonrisa se formó en su rostro. Sabía que no había vuelta atrás para ella. El tiempo avanzaba lentamente, pero Esteban sentía que cada minuto lo acercaba más a la caída final de Marta. En las semanas posteriores a la firma de los documentos, Marta ya no era la misma. Su rostro, antes lleno de confianza y arrogancia, se había transformado en una máscara de preocupación y ansiedad. Cada vez que entraba en su oficina, podía sentir que el aire estaba cargado de tensión. Algo estaba por quebrarse, y ella lo sabía. Esteban, por otro lado, había aprovechado la oportunidad para fortalecer su control sobre las finanzas de Marta. Había transferido algunas acciones de su empresa a su propio nombre, lo cual le daba más poder del que Marta podría haber imaginado. La situación financiera de ella se deterioraba rápidamente, pero eso no era lo que más preocupaba a Esteban. Lo que realmente le interesaba era la caída de su alma, el momento en el que Marta no tuviera a dónde ir, ni a quién recurrir. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Una tarde, mientras Marta se encontraba sola en su casa, recibiendo la llamada de uno de los prestamistas que había venido a cobrar la deuda, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Qué pasaría si Esteban ya no estaba tan cerca? Si la jugada de él hubiera sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Había algo en sus ojos la última vez que se vieron. Esteban parecía estar disfrutando del sufrimiento que ella le había causado. ¿Pero hasta qué punto llegaría él para vengarse? La angustia de Marta se intensificaba con cada día que pasaba, y Esteban lo notaba. Ella comenzaba a hacer movimientos desesperados, pidiendo dinero prestado, tomando decisiones apresuradas que solo la acercaban más a la ruina. Y lo peor, todo ello lo hacía sin saber que Esteban estaba detrás de sus acciones. Cada golpe que ella recibía parecía ser inevitable, como una cadena de eventos que había sido cuidadosamente planeada. Mientras tanto, Esteban mantenía su fachada de amigo y aliado. Cada vez que Marta lo llamaba, él respondía con paciencia y comprensión. Te entiendo, Marta. Sé lo difícil que es todo esto, pero tienes que ser fuerte. No estás sola. Las palabras parecían reconfortar a Marta, pero Esteban sabía que, en realidad, eran una mentira piadosa. Él estaba allí solo para observar cómo ella caía más y más en su propia trampa. Pero lo que Esteban no esperaba era que Marta comenzara a sospechar. Aunque siempre había sido una mujer perspicaz, no era tonta. Empezó a notar ciertas inconsistencias en las acciones de Esteban, pequeñas huellas que indicaban que quizás él no era el hombre que ella había conocido. De hecho, ella estaba empezando a preguntarse si, de alguna manera, Esteban había sido el responsable de todo su desastre. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún le faltaba la clave para entender todo. Una noche, después de una cena tensa en la que Esteban había actuado con su habitual tranquilidad, Marta decidió actuar. Sin que él lo supiera, había contratado a un investigador privado para seguirle la pista. Quería saber la verdad detrás de sus movimientos, quién era realmente Esteban y por qué había regresado a su vida de una manera tan extraña. Marta sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero ya no le quedaba nada que perder. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, el investigador le entregó un informe detallado sobre Esteban. Marta lo leyó en silencio, con el corazón acelerado. En el informe había un detalle que le heló la sangre: Esteban no solo había sobrevivido a un accidente, sino que se había sometido a un trasplante de rostro. Eso explicaba la extraña transformación de su apariencia. Pero lo que Marta no sabía era que Esteban no solo había cambiado de rostro, sino también de alma. La revelación dejó a Marta paralizada. Recordó el día del accidente, cuando ella había creído que Esteban estaba muerto. Recordó la rapidez con la que ella había buscado alejarse de él, el día en que lo había dejado todo atrás para estar con su amante. Nunca imaginó que Esteban había sobrevivido,
y mucho menos que había regresado con un plan tan elaborado para destruirla. Ahora todo tenía sentido. Esteban la había estado observando todo este tiempo, esperando el momento adecuado para vengarse. Marta podía sentir cómo el miedo la invadía, pero también sabía que no podía dejarse dominar por él. Aunque Esteban había cambiado de rostro, el hombre que estaba detrás de esa nueva identidad seguía siendo el mismo. El odio y la venganza seguían siendo sus principales motivaciones. Sin embargo, Marta no era una mujer fácil de derrotar. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando a ser destruida. Tenía que tomar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. Con su mente en marcha, comenzó a tramar un plan propio. Si Esteban pensaba que ella estaba perdida, estaba muy equivocada. Sabía que tenía que ser astuta, más astuta que él. Esa misma noche, Marta se acercó a uno de sus contactos más cercanos, un abogado que le debía favores. Le pidió ayuda para mover algunas de sus propiedades a un lugar seguro, fuera del alcance de Esteban. Aunque sabía que Esteban tenía un control absoluto sobre su empresa, Marta aún conservaba algunas cartas bajo la manga. Era hora de jugar el juego a su manera, de no dejarse atrapar tan fácilmente. En la oscuridad de su oficina, Marta observaba los informes que había recibido del investigador, mientras Esteban, a kilómetros de distancia, sonreía ante lo que parecía ser la certeza de su victoria. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que este juego de sombras apenas comenzaba. La batalla entre ellos estaba lejos de terminar, y cada uno de ellos estaba dispuesto a jugar su última carta. Esteban estaba en la cúspide de su venganza. A pesar de que Marta aún no había caído completamente en su trampa, podía sentir que se encontraba en el borde del precipicio. La empresa de ella se desplomaba, los rumores de su mala gestión se esparcían, y la ansiedad comenzaba a ser evidente en su rostro cada vez que salía en público. Todo estaba siendo orquestado de manera meticulosa, pero algo le decía a Esteban que aún no había logrado lo que realmente quería: verla caer, ver cómo se hundía en la desesperación, tal como ella lo había hecho con él. Cada paso de Esteban estaba calculado. Su relación con Marta era cada vez más tensa, pero él la mantenía cerca, observando cada uno de sus movimientos. Al principio, parecía que ella seguía con su vida como si nada hubiera cambiado, pero la verdad era que Marta estaba empezando a perder el control. Había comenzado a tomar decisiones impulsivas, tratando de recuperar algo que se le escapaba entre los dedos, como si supiera que todo le estaba siendo arrebatado. Esteban sabía que lo único que le quedaba a Marta era el dinero, y eso iba a ser lo último que él iba a destruir. Sin embargo, al verla tan desesperada, comenzó a preguntarse si su venganza estaba cumpliendo el propósito que había planeado. El odio por lo que ella le había hecho aún ardía en su interior, pero también sentía una extraña sensación de vacío. Esteban ya no era el hombre que ella había dejado atrás. La venganza lo había transformado tanto como el trasplante de rostro. Pero aún quedaba una pieza clave en el rompecabezas de su vida: su hija, Clara. Clara había sido su razón de vivir, pero en el accidente, él la había perdido. Marta, en su egoísmo, le había robado lo que más amaba. No solo le quitó a su hija, sino que la usó como una excusa para justificar su traición. Ahora, Esteban sentía que debía recuperar a su hija, aunque no sabía cómo hacerlo. Su plan había sido perfecto para destruir a Marta, pero ¿qué pasaría cuando el único pedazo de humanidad que quedaba en él se enfrentara a la verdad? Una noche, mientras Esteban se encontraba revisando los informes financieros de la empresa de Marta, algo lo interrumpió. Un mensaje en su teléfono móvil apareció con el nombre de Clara. Su hija le había enviado un mensaje sin saber quién era realmente él. «Papá, te extraño mucho. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no vuelves?». Las palabras parecían atravesar su pecho, y Esteban no pudo evitar sentirse conmovido. Ella lo había perdido todo, y él también había sido parte de esa pérdida. La venganza que Esteban había planeado durante tanto tiempo parecía desmoronarse a medida que leía esas palabras. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguir adelante con su venganza, destruir a Marta y ganar la guerra, o salvar a su hija y romper con todo lo que había planeado? La duda lo devoraba, pero sabía que no podía ignorar lo que Clara había dicho. La niña aún lo necesitaba. A la mañana siguiente, Esteban decidió que era hora de dar un paso hacia el frente, pero no para destruir a Marta,
sino para construir algo mejor para él y su hija. Necesitaba encontrar una forma de acercarse a Clara sin que Marta lo descubriera. Después de todo, él había estado fuera de la vida de su hija durante años, y ahora no podía simplemente aparecer sin más. Necesitaba planear su regreso, pero esta vez no con la máscara de venganza que había estado usando, sino con la sinceridad de un padre que había cometido errores. Marta, mientras tanto, seguía enfrascada en sus propios problemas. La empresa continuaba cayendo en picada, y la presión de los prestamistas comenzaba a ser insoportable. Sabía que Esteban había jugado un papel fundamental en todo esto, pero no entendía completamente cómo. La desesperación la llevó a tomar medidas desesperadas. Comenzó a acercarse a las personas equivocadas, aquellos que podían ayudarla a mantener su fachada, pero Esteban sabía que esos movimientos solo aceleraban su caída. Él estaba observando todo desde las sombras, como un espectro que nunca dejaría de acecharla. Pero algo había cambiado en Esteban. La lucha por la venganza ya no lo llenaba como antes. Clara había devuelto un poco de humanidad a su corazón, y aunque el plan que había comenzado a ejecutar parecía perfecto, Esteban sabía que lo más importante ahora era salvar a su hija. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no quería continuar con la guerra. Quería ver a Clara sonreír nuevamente, y eso lo motivaba más que cualquier otro deseo de venganza. De manera silenciosa, Esteban se acercó a Clara. Comenzó a escribirle mensajes, siempre con cautela, sin revelar su verdadera identidad. Se preocupaba por ella, le preguntaba cómo estaba y se ofrecía a ayudarla en lo que fuera necesario. Sin embargo, Marta pronto se dio cuenta de que algo extraño ocurría. La conversación de Clara con ese extraño amigo la desconcertó, y un sentimiento de sospecha se encendió en su interior. Lo que Marta no sabía era que su mundo estaba a punto de desmoronarse aún más. Esteban había dado el primer paso hacia la redención, pero aún le quedaba mucho por hacer. La venganza que había consumido su vida ya no era su prioridad. Ahora, enfrentaba el desafío de salvar a Clara, y en ese proceso, tal vez, encontrar la verdadera paz que tanto había buscado. Esteban se encontraba parado frente a la puerta de la casa que una vez había llamado su hogar. El sol comenzaba a ponerse, y la luz anaranjada teñía el ambiente, creando una atmósfera cargada de recuerdos. Era casi surreal que estuviera allí, a tan solo unos metros de lo que había perdido. Aquel lugar, lleno de momentos felices que se habían vuelto cenizas, ahora parecía ajeno. La casa en la que había construido su vida junto a Marta y Clara, su hija, ya no era el mismo lugar para él. Estaba vacío de todo lo que alguna vez había tenido de valor. Pero hoy todo iba a cambiar. No tenía idea de cómo iba a enfrentarse a Marta, pero sí sabía algo, ya no era el hombre débil que había sido antes. El accidente y todo lo que vino después lo habían transformado, no solo por fuera, sino también por dentro. Ahora era alguien diferente, un hombre que había renacido de las cenizas, dispuesto a recuperar lo que verdaderamente le pertenecía, su hija. La primera vez que vio a Clara desde el accidente, su corazón se detuvo por un momento. La imagen de ella, tan distinta a la niña que había conocido, lo golpeó con una avalancha de emociones. Clara había cambiado, como todo en su vida, pero Esteban reconoció ese brillo en sus ojos. Aunque el tiempo había pasado y la distancia había creado un abismo entre ellos, el amor paternal que sentía por ella seguía intacto. La decisión de Esteban era clara, ya no podía seguir escondido, acechando desde las sombras. Necesitaba hablar con Clara, hacerle saber la verdad. Sabía que sería complicado, tal vez incluso doloroso, pero tenía que hacerlo. La venganza que había planeado con tanto esmero estaba a punto de perder toda su relevancia. Ya no deseaba destruir a Marta. Quería sanar, reconstruir lo que ella había roto. Al entrar por la puerta, el eco de sus pasos resonó en la casa. Marta no estaba en casa, lo que le dio a Esteban el espacio perfecto para tomar su lugar. Caminó por la sala, tocando suavemente los muebles, como si al tocarlos pudiera traer de vuelta el pasado. Un nudo en su garganta creció al pensar en todo lo que había perdido, pero su determinación lo mantenía firme. Ahora, más que nunca, sabía que lo único que necesitaba era a Clara. No pasó mucho tiempo antes de que Clara llegara a casa. Estaba distraída, mirando su teléfono, cuando entró por la puerta. Esteban la observó desde el pasillo,
conteniendo la respiración. Ella no lo reconoció de inmediato. Había algo en el que era familiar, pero a la vez extraño. Su rostro había cambiado, pero sus ojos, su postura, la forma en que se movía, todo eso permanecía igual. «Papá», murmuró Clara, deteniéndose en seco. Esteban sintió como si un rayo lo atravesara. No sabía si lo que estaba sintiendo era alivio o angustia, pero vio algo en los ojos de Clara que lo hizo sentir como si fuera el hombre más afortunado del mundo. Ella aún lo amaba. «Soy yo, Clara». «Esteban», dijo suavemente, mientras daba un paso hacia ella. Su voz estaba temblorosa, pero llena de sinceridad. Clara lo miró fijamente, como si estuviera buscando una respuesta que no podía encontrar. «Papá, ¿es en serio?» «¿Eres tú?», preguntó ella con una mezcla de confusión y esperanza. Los ojos de Clara brillaban con lágrimas, pero no quería creer que lo que veía era real. Esteban asintió lentamente, dando otro paso hacia ella. «Sí, soy yo, hija. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero quiero que me escuches. Necesito explicarte todo», dijo él, con la voz cargada de emoción. La joven lo observó durante un largo momento, luchando con sus propios sentimientos. Finalmente, dejó escapar un suspiro y corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. El abrazo fue como un bálsamo para el alma de Esteban. Sentir los brazos de Clara rodeándolo lo llenó de una paz que no había experimentado en años. Podía sentir el calor de su hija, y por un momento, todo lo demás desapareció. Nada importaba más que este momento, que este reencuentro. «Papá, te he extrañado tanto. Pensé que te habías ido para siempre. No sabía si algún día volverías», dijo Clara, con voz quebrada. Esteban acarició su cabello con suavidad, sintiendo como el peso de los años caía sobre sus hombros. «Lo siento mucho, hija. Nunca quise que esto pasara. Pero estoy aquí ahora, y no te voy a dejar ir», le prometió. Clara lo miró a los ojos, buscando sinceridad en sus palabras. Esteban sabía que las cicatrices emocionales no se sanarían de la noche a la mañana, pero lo que sí sabía era que este era solo el primer paso en su camino hacia la redención. Pero mientras Esteban trataba de recuperar lo que más amaba, Marta estaba más cerca de descubrir la verdad de lo que Esteban estaba planeando. Sin saberlo, ella había jugado su última carta. Había desbordado el vaso de la paciencia de Esteban. La mujer que lo había traicionado ya no tenía más poder sobre él. Había llegado el momento de poner fin a todo, de liberar a Clara de las mentiras que Marta había tejido a lo largo de los años. La venganza ya no era el objetivo principal, pero la justicia sí. Esteban sabía que aún debía enfrentarse a Marta, pero esta vez lo haría con un propósito claro: recuperar su familia y asegurarse de que Clara tuviera la vida que siempre mereció. La batalla no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, Esteban sentía que el futuro ya no estaba lleno de sombras. Había luz al final del túnel, y esa luz era Clara. La tensión en el aire era palpable. Esteban se encontraba frente a la puerta de la mansión de Marta, su antigua esposa, una casa que había sido el símbolo de su vida rota. Aquel lugar que alguna vez había sido el refugio de sus sueños ahora era solo un recordatorio de traiciones y dolor. El sol ya había comenzado a ocultarse en el horizonte, pero no era la puesta de sol lo que había oscurecido el corazón de Esteban, sino la necesidad de enfrentarse a Marta. La mujer que lo había dejado por muerto, que lo había traicionado de la forma más cruel, estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos. Con un suspiro profundo, Esteban se acercó a la puerta de la mansión. A pesar de su renovada fuerza y su determinación, sentía que cada paso lo acercaba más a la tormenta que se desataría en ese instante. La última vez que vio a Marta, ella lo había dejado abandonado, creyendo que se desharía de él para siempre. Pero había algo que Marta no sabía: Esteban ya no era el hombre que ella conoció. Ahora, era un hombre con un rostro nuevo, una identidad distinta, pero con un alma marcada por el dolor y la rabia de tantos años de sufrimiento. Cuando la puerta se abrió, Marta estaba allí, con su habitual semblante confiado. No parecía sorprenderse al verlo, como si todo aquello fuera parte de una rutina diaria. Sin embargo, la mirada en sus ojos fue todo lo contrario. Había algo en su expresión que reflejaba miedo, aunque intentaba ocultarlo tras una sonrisa falsa.
¿Qué haces aquí?, dijo Marta con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que traicionaba cierta inseguridad. Esteban observó detenidamente su rostro, notando cómo la sorpresa comenzaba a brotar en sus ojos. Aquella mujer ya no lo reconocía, pero en su interior, algo le decía que la verdad estaba a punto de ser revelada. «Vine a hablar contigo, Marta». «Hay algo que necesito que sepas», respondió Esteban con una calma inquietante. No era la voz del hombre derrotado que había sido en el pasado, sino la de alguien que había recobrado su poder, su voluntad. Marta, visiblemente incómoda, dio un paso atrás. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no entendía completamente qué era lo que estaba sucediendo. «No tengo nada que hablar contigo, Esteban». «Pensé que ya habías desaparecido para siempre», dijo ella, tratando de evadir la conversación. «Pensaste mal», replicó Esteban, con firmeza. «No fui un accidente, Marta. Lo que me hiciste no quedó sin consecuencias. Y hoy vengo a recordarte que todo lo que has hecho tiene un precio». Cada palabra de Esteban era un disparo certero hacia el corazón de Marta, y a medida que avanzaba en su discurso, ella comenzaba a sentirse atrapada, rodeada por la verdad que la acorralaba. «Te creías tan inteligente, tan superior a mí», continuó Esteban, caminando hacia ella. «Pensaste que podrías deshacerte de mí como si fuera un objeto. Pero te equivocaste. Porque yo estoy aquí. Y sabes lo que más duele, Marta, el daño que le hiciste a nuestra hija». El rostro de Marta se tornó blanco, y un sudor frío recorrió su frente. Aunque intentó mantener la compostura, ya no podía ocultar el miedo que la invadía. «¿Qué quieres de mí, Esteban?», preguntó, esta vez con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Ya basta, ya lo he perdido todo, ¿por qué vienes a atormentarme ahora?». Esteban se detuvo frente a ella, sin mostrar piedad en su mirada. «Lo que quiero no es más venganza. Eso ya no me interesa. Lo que quiero es que sepas que yo gané. Que, después de todo lo que me hiciste, soy libre. Y tú sigues atrapada en tu propia mentira». Marta dio un paso atrás, como si las palabras de Esteban fueran puñales afilados que se clavaban en su alma. «No, no es cierto», susurró, como si intentara convencerse a sí misma. «Te deshiciste de todo. Ya no importa lo que digas. No importa lo que hagas. Mi vida está en mis manos ahora». Esteban la miró fijamente. «Tu vida ya no te pertenece. Todo lo que tienes ahora es vacío, Marta. Y tarde o temprano, esa verdad te aplastará». La revelación final que Esteban había guardado para el momento adecuado llegó con un solo golpe. «Lo que no sabías, es que tu amante no fue quien pensabas. No fue él quien te salvó. Fue tu propia traición lo que te llevó a la ruina». Marta, confundida, dio un paso atrás, pero Esteban no dejó que ella escapara. «Lo que no sabías es que tu amante estaba jugando con fuego, y ahora, ni él ni tú pueden salir ilesos de esto. Lo que te dejé ir, no fue solo mi vida. Fue todo. Te creíste intocable, pero hoy te lo demuestro, no lo eres». Por primera vez en años, Marta se sintió completamente vulnerable, despojada de su poder. La seguridad con la que había vivido durante tanto tiempo se derrumbó ante la frialdad de Esteban. Y mientras él se alejaba, sin necesidad de decir una palabra más, Marta comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. A lo lejos, Esteban se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, había encontrado la forma de sanar. La venganza ya no le daba satisfacción. Lo que realmente le importaba era el futuro, y ese futuro comenzaba con la oportunidad de reconstruir una relación con Clara, de hacer lo que debía hacer para recuperar lo que realmente valía la pena. Y mientras Marta quedaba atrás, Esteban entendió que la verdadera libertad no venía de destruir a los demás, sino de liberarse de las sombras del pasado. La vida de Esteban había dado un giro tan inesperado que a veces le parecía estar soñando. El hombre que alguna vez estuvo destrozado por la traición, el dolor y la humillación, ahora era alguien diferente. No solo por su nuevo rostro, producto de un trasplante que le había dado una nueva oportunidad de vivir, sino también por su alma renovada, por su libertad. Él había logrado lo que se propuso, enfrentarse a Marta, la mujer que lo había creído muerto, y darle una lección que ni ella ni nadie podría olvidar jamás. Ahora, mientras caminaba hacia su nueva vida,
Esteban sentía una mezcla de satisfacción y serenidad. Había encontrado la paz, pero también había aprendido que la venganza, aunque dulce, no podía ser el motor de su existencia. El tiempo había sanado muchas de sus heridas, pero el hecho de ver a Marta sufrir por su propia arrogancia y maldad lo llenaba de un placer que no podía negar. Su venganza no había sido solo un golpe hacia su exesposa, sino una oportunidad para demostrar que, al final, las acciones de las personas siempre tienen consecuencias. Marta, por su parte, no sabía que la golpeaba. Había visto su mundo desmoronarse ante sus propios ojos. Cuando Esteban la confrontó, sus palabras la hicieron tambalear, pero nunca creyó que la verdad la alcanzaría de la manera en que lo hizo. Creyó que el dinero, el poder y las apariencias serían suficientes para protegerla, pero su arrogancia había sido su mayor enemigo. El golpe final había llegado en el momento en que Esteban reveló que su amante, aquel hombre con quien pensaba que podría construir una vida mejor, había jugado con ella desde el principio. El mismo hombre que pensó que la salvaría, en realidad, la estaba utilizando. Marta había vivido una mentira, y cuando Esteban se alejó de ella, dejando atrás la confrontación, había dejado claro que no necesitaba hacerle más daño. El daño ya estaba hecho. La casa, aquella mansión que alguna vez fue el hogar de sus sueños, ahora era solo un eco vacío de sus propios fracasos. Marta caminaba por sus pasillos solitaria, como un espectro de lo que alguna vez fue. Su fortuna, su reputación, todo lo que había creído que la haría invencible, se desmoronó ante la verdad de sus acciones. Nadie le quedaba. Sus amigos se alejaron, su amante la abandonó, y su familia la miraba con desdén. La misma mujer que una vez creyó que podría destruir a Esteban estaba ahora pagando el precio por su propia maldad. Pero mientras Marta caía en su abismo de desesperación, Esteban se levantaba. Había dejado atrás las sombras del pasado, y aunque su corazón seguía marcado por lo que había vivido, ya no le pertenecía al sufrimiento. Él había encontrado algo más importante, el perdón. No para Marta, no para su exesposa, sino para sí mismo. Y eso le dio la libertad que tanto anhelaba. Esteban ya no estaba interesado en destruir a Marta. La verdad era que ella ya estaba destruida, y no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Lo que más le dolió fue la relación con su hija, Clara, que había sido lo más importante en su vida. Pasó los últimos años tratando de recuperar el tiempo perdido, de reconstruir lo que su exesposa había intentado destruir. Y, al final, lo logró. Clara estaba a su lado, aceptándolo por quien era, sin importar el cambio físico o el pasado. La hija que había perdido la esperanza de ver a su padre regresar, ahora lo tenía de nuevo en su vida. Esteban y Clara comenzaron a construir una nueva relación, una basada en el amor, la confianza y la redención. Era una nueva oportunidad para ambos, para sanar juntos lo que el tiempo había quebrantado. Y mientras Marta se ahogaba en su solitaria desesperación, Esteban veía un futuro lleno de esperanza. Su vida no era perfecta, pero ahora era suya, y estaba decidido a vivirla de la manera más plena posible. El último acto de venganza de Esteban no fue en forma de violencia o daño directo. No necesitaba humillar a Marta más de lo que ella ya se había humillado a sí misma. Su venganza fue su felicidad, su vida reconstruida, su reconciliación con Clara. Cada momento de alegría que vivió, cada risa que compartió con su hija, era un golpe mortal para la mujer que alguna vez le arrancó todo. Esteban entendió que la verdadera victoria no se encontraba en la destrucción de los demás, sino en la capacidad de seguir adelante, de encontrar la paz, incluso después de haber sido marcado por tanto sufrimiento. Marta había perdido todo lo que pensó que la haría invulnerable, y Esteban había ganado todo lo que realmente importaba, su libertad, su paz interior y el amor de su hija. Mientras el sol se ponía, Esteban miraba el horizonte desde su nuevo hogar, con Clara a su lado. El pasado ya no lo definía. La venganza había sido cumplida, no con sangre o violencia, sino con la serenidad de haber sido capaz de levantarse, una vez más, después de todo lo que había pasado. Y mientras Marta quedaba atrapada en su propia mentira, Esteban sonreía, sabiendo que el futuro le pertenecía. Si llegaste hasta aquí, comenta, cirugía, dale like, compártelo, eso nos ayuda mucho. Suscríbete para no perder los próximos videos.